vamos a hablar, pero yo creo que ahorita uno de los temas que me parecen más interesantes para discutir, para platicar, pues tiene que ver con esta idea de la interpretación y del derecho, y mucho también en el sentido de que gran mayoría de los compañeros que nos siguen por vía de Anafinet, pues son fiscalistas, bueno, se puede presentar una cuestión interesante sobre ello. Hay un problema. En la gran mayoría, el abogado tiene muchas preconcepciones sobre lo que él cree que es, pero realmente muy poca claridad sobre cómo son las cosas en términos del propio derecho. Y una de esas cuestiones tiene que ver con el acto de entender a la ley. Generalmente los abogados asumen que la ley tiene un significado ya claro, que tiene un significado determinado, inequívoco, y esto no es está muy alejado básicamente de lo que es verdad. La ley tiene un significado polisémico, es un significado ambiguo, es un significado poco claro, que es importante clarificar. Si cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Si nosotros leemos el artículo segundo constitucional, el artículo segundo constitucional habla sobre los usos y costumbres indígenas. Y en ese artículo sobre los usos y costumbres indígenas, la Constitución se avienta a definir a la comunidad indígena. Y dice la Constitución que una comunidad indígena es aquella en la cual se tiene un territorio propio, autoridades propias, ¿no? Y existen las instituciones propias. Si ustedes le piensan un poco a esto puede ser su delegación política. No, es decir, realmente el significado propiamente dicho de comunidad indígena no es claro. Esto se llevó hace algunos años, hubo un litigio estratégico básicamente realizado con la comunidad ñañú. Los ñañú pues, son de esas comunidades indígenas que la gran mayoría de las personas no pensarían que es una comunidad indígena, son personas que visten como tú y como yo, que tienen casas de concreto de 1 o 2 pisos, que tienen carro, pero pues que ellos asumen que hay un estricto apego a sus tradiciones. De hecho, aquí en la zona de la Condesa, la comunidad ñañú tiene una sede. Bueno, pues hace unos años un señor quiso ponerle a su hija un nombre ñañú, algo así como Estrella de la Mañana o Luz del Amanecer, una cosa así, pero ñaño. Entonces, cuando lleva a su hija al registro civil, la encargada del registro civil le dice, oiga, pues, ¿cómo ve que no? Que no le podemos poner su nombre, y no le podemos poner ese nombre porque nosotros no tenemos estos caracteres registrados en el sistema de cómputo, y dado que no tenemos esos caracteres, pues, señor, salado, no se le puede poner ese nombre. Él se va a juicio apoyado de miembros de la Comisión de Derechos Humanos estatal y parte de la nacional. Y lo que ellos reclamaban era básicamente 2 cosas. Una, en términos generales, que era la solicitud de que se le pudiera poner ese nombre, el derecho de respetarle el derecho al padre de ponerle ese nombre a su hija, en el contexto de que no era un nombre que mancillara moralmente a su hija o que pudiera generar agresiones posteriormente. Y segundo, ya en una cuestión más estratégica, tenía que ver con el hecho de que se reconociera o se determinara por parte de la autoridad judicial cuando una comunidad indígena era una comunidad indígena. Bueno, pues como en la segunda instancia la autoridad dice, ¿sabes qué? Vamos a autorizar que tú le pongas el nombre que tú quieras a tu hija, se le va a poner como quieres, ya se mandó la orden al registro civil, pero la bronca era que seguía el segundo aspecto. El segundo aspecto tenía que ver, como les dije, sobre la determinación de cuándo una comunidad indígena es una comunidad indígena. Para hacer un cuento largo, corto, esta solicitud llega hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas las instancias anteriores, la autoridad lo que contestó fue lo siguiente: nosotros no somos autoridad competente para determinar cuándo una comunidad indígena es una comunidad indígena. Entonces, cuando ya se llega a la autoridad de la primera sala, pues todo el mundo esperaba con mucha emoción que fuera a salir ya la sentencia determinando que sí, pues que ya íbamos a ver cuándo una comunidad indígena era una comunidad indígena. Sin embargo, la sentencia sale de esta forma.
Nosotros no somos una autoridad competente para determinar cuándo una comunidad indígena es una comunidad indígena. Entiéndase, de forma bonita, de forma sutil. En México no sabemos, hablamos que hay una protección a la defensa de las comunidades indígenas, pero no sabemos qué hablamos cuando nosotros hablamos de una comunidad indígena. Yo creo que desde ahí ya empiezan ustedes a denotar el problema de la interpretación y el problema de la claridad de la ley, porque de nada me sirve a mí que yo tenga un derecho estatuido en la Constitución, como es en el caso del artículo segundo constitucional, si yo no sé qué significa ese derecho que está establecido en la Constitución, de entrada porque no sé quiénes son los recipendiarios, o sea, yo nada más me imagino que eso va destinado a la comunidad indígena, y a lo mejor si algún día se acerca alguien con imagen de Juan Diego, pues se lo voy a reconocer, pero si no se acerca con imagen de Juan Diego, pues no, o sea, no se le reconoce. Esta cuestión de la interpretación es una de las grandes ausencias en casi todos los programas de estudio en las facultades de Derecho del país. Si en México, desafortunadamente, el abogado y los que son fiscalistas de este espacio del ciberespacio, no me dejarán mentir, te dan clases de derecho civil, te dan clases de derecho fiscal, te dan clases de derecho penal, pero para interpretar la ley nosotros lo hacemos con el corazón. No, nosotros nos guiamos por la luz y la claridad del Altísimo e interpretamos a partir de ella, porque no hemos generado estrategias ni mucho menos asignaturas que busquen aclarar esto. Tenemos asignaturas para el marketing comunicacional jurídico, tenemos asignaturas para enseñar a escribir como abogado, pero no tenemos asignaturas para enseñar a cómo se debe de interpretar la ley, cosa que debería de ser más importante, por lo menos en la lógica de un servidor que le gusta tener un derecho que pueda dar certidumbre, pues que nos pueda dar claridad. ¿Es importante la idea de la interpretación? La respuesta es sí. Y la respuesta es sí, porque sí, el gran problema con los juristas es que tienen un grave problema de memoria de corto plazo. No nos acordamos de lo inmediatamente precedente a una circunstancia. Y miren, una de las cosas que se acordó a principios del siglo XIX era que íbamos a renunciar al justnaturalismo, y íbamos a renunciar al justnaturalismo básicamente con una finalidad, y la finalidad que se buscaba era eliminar condiciones metafísicas, eliminar cuestiones de las cuales no pudiéramos tener claridad. Por ejemplo, hablar de cosas como justicia, hablar de cosas como bien, como mal, como correcto, como incorrecto, eran cosas que nosotros deberíamos de quitar del debate, y deberíamos de quitarlas del debate precisamente porque son conceptos difusos. O sea, lo que es justo para mí no necesariamente es justo para ti. Lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Así, por ejemplo, a mí, una de las cosas que debilitan mis superpoderes es el apio. Yo, si alguien llega aquí comiendo con apio, es una invitación a que yo me vaya lejos. Y para mí, si me lo preguntas, el apio es uno de esos alimentos que pueden generar mucho daño en el cuerpo humano. Es muy, muy malo. Más malo que la carne de puerco para los judíos. Ahora, en este contexto, pues el hecho de que yo esté pensando en ese alimento como malo no obliga a que todos ustedes también lo tengan que pensar como malo, sino simplemente manifiesta que para mí es malo, cosa que no necesariamente significa lo mismo para ustedes. Ese mismo problema pasa cuando hablamos de la ley, y la idea era que no queríamos meternos en ámbitos que pudieran ser difusos, y lo que construimos fue una ley que fuera clara y fuera inequívoca, y que más importante aún, nos llevara a hablar de certidumbre. Si la idea del derecho positivo está ligada a una cuestión importante, que nos va a buscar dar certidumbre. Si cuando yo sé qué es lo que dice la ley, lo que yo espero es que se cumpla y se haga valer aquello que se me dijo que era la ley. Si cuando tú metes, por ejemplo, una demanda ante el Poder Judicial, no debería de ser una sorpresa ver qué va a pasar. O sea, tú deberías de saber, inclusive desde la contestación de la demanda, si vas a ganar o no el caso. Sin embargo, aquí no. Aquí no sabemos eso. Aquí al final nos supeditamos a la interpretación, a la forma en que el juez interpreta la ley y entiende esa ley,
cosa que es muy problemática en el contexto de que nunca nos dieron interpretación. Y el saber cómo el juez va a interpretar la ley, pues es casi, casi como decirles ahorita a ustedes, adivinen en qué estoy pensando. Estas cuestiones se buscaron debatir a principios de los 80, particularmente en los Estados Unidos. Aquí, paréntesis, que yo creo que también es algo que debemos de preguntarnos mucho, más los que nos dedicamos al estudio del derecho. Yo la verdad, y es una de las cuestiones que he estado tratando de resolver en los últimos 10 o 15 años de mi existencia, yo no sé en qué momento hicimos el tránsito de tener un sistema romano-germánico, no es decir, un sistema que está escrito en la ley, que solo se determina por el solo contenido de la ley, en el cual nosotros buscamos certidumbre. Cuando a ustedes, por ejemplo, les tocó seguramente que les enseñaran a partir de Kelsen, lo han de haber visto, y saltamos a un sistema que ya está muy apegado al common law, sí, al derecho común, un sistema que se va resolviendo a partir de la oralidad, caso a caso, se va resolviendo a partir de los propios precedentes. Y esto es un tema muy interesante porque parecía ser que todas las facultades de derecho hoy ya les gusta hablar de Hart, les gusta hablar de Dworkin, les gusta hablar de estos autores anglosajones, pero nunca explicaron, ligaron la lógica del sistema romano-germánico a estos autores. Nunca explicaron qué pasó después de Kelsen, porque después de Kelsen ha habido muchas cosas también en Alemania. Y una de las hipótesis a las que yo he llegado como conclusión es que a lo mejor es que nos estamos pegando más a los anglosajones porque el alemán es muy difícil y cuesta mucho trabajo. Y si mi hipótesis es correcta, pues, y cosa que puedo comprobar a partir del hecho de que no hay muchos abogados que hablen alemán, y mucho menos que lean alemán, pues podrán ver por qué nos hemos ido alejando de Alemania. En los últimos años, les decía, nos hemos ido apegando mucho a los trabajos que han hecho los anglosajones, Ronald Dworkin, Stanley Fish, Hart, y ellos han tenido un debate precisamente sobre cómo deberíamos de interpretar. Por ahí de 1981, en la Universidad de Chicago, se organizó un interesante congreso en el que se buscaba analizar precisamente las posibilidades de la interpretación del derecho en un sistema político determinado. Y entre estas personas iban varios juristas de primer nivel, iba Ronald Dworkin. Ronald Dworkin presentó una ponencia que se llamaba La ley como interpretación. Y esta ley, este texto, lo que decía era que la ley tenía posibilidades de ser interpretada justa y precisamente como nosotros podríamos interpretar un texto, una novela. Es decir, miren, cuando, cuando tú, por ejemplo, decides tomar un libro, ¿no? Y decides empezar a leer un libro, el libro tiene ciertas formas de leerse y deberíamos de saber entender esas formas de leerse el libro. Si no es lo mismo leer poesía que leer una novela, no es lo mismo leer una novela que leer una obra de teatro, no es lo mismo leer una obra de teatro que leer un libro dogmático, no es lo mismo leer un libro dogmático que leer la ley sola. Cada uno de ellos tiene sus propias estrategias para irse entendiendo y para irse comprendiendo en la medida en la que vamos avanzando. Lo cierto es que en el derecho no hemos trabajado mucho sobre esas estrategias para poder ir interpretando la ley. Sí lo hemos hecho nosotros desde, por ejemplo, en la teoría literaria se ha hecho esas técnicas para poder interpretar un texto. Sí lo han hecho, por ejemplo, algunas escuelas de filosofía también enseñan cómo deben de interpretar esos textos o cuáles las reglas que deberían de ser. Dworkin en esta conferencia apuntaba ese problema, es decir, él decía, mira, en la medida en que no existe una teoría de la interpretación que unifique los esfuerzos de todos los operadores jurídicos, lo que estamos haciendo es que el sistema jurídico, el sistema de normas que nosotros tenemos, se relativice y peor aún, que se vuelva nihilista. Si se relativice porque va a haber distintas interpretaciones, pero al final de cuentas, todas esas interpretaciones vienen importando un reverendo porque en realidad nadie sabe con certidumbre cuál es la mejor interpretación. A partir de esto, él lo que propone es una estrategia para poder determinar una forma de interpretar el derecho. Y lo que él sugiere es interpretar el derecho a partir de las estrategias que hacen los escritores en la literatura. Apropiarnos de una teoría literaria.
y esta teoría literaria que nos pudiera a nosotros dar dos cosas. Uno, coherencia en lo que íbamos a leer, que los textos fueran coherentes y que los textos fueran congruentes. Coherentes y congruentes con relación a qué? Coherentes y congruentes con relación al propio sistema de normas. Sí, miren, lo pongo en un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay varios de los compañeros que les gustan los derechos humanos, ¿no? Ya saben que Carlos nada más sabe hablar de derechos humanos y de unas cosas que luego, luego les platico porque están muy cochinas, ¿no? Carlos, cuando nosotros vemos la forma en que se aplicó la reforma constitucional de derechos humanos, lo que nosotros vemos es que se rompió propiamente con el sistema. El sistema era kelseniano. Inclusive a ustedes les enseñaron a partir de Kelsen. Y si de repente, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, cambiamos esta lógica e incorporamos las preocupaciones propias de un modelo que interpreta a partir de principios y ponderación, lo que estamos haciendo es que el sistema lo estamos haciendo que choque en sí mismo y que empiece a colapsarse. Este proceso de colapsar al propio sistema lo que genera es que se pulverice. Y al pulverizarse, como bien decía Carlos Marx, pues todos los sólidos se desvanecen en el aire. Toda esta cuestión pues les permite a ustedes ver que sí hay una preocupación clave, ¿no? en esta idea de poder interpretar. El interpretar lo que generaría es una pauta común, ¿no? un universo común a partir del cual todos los operadores pudieran entenderse en el contexto y en la forma en la que nosotros nos estamos entendiendo. Lo pongo todavía con un ejemplo más sencillo para que lo puedan ver los que no son abogados. En el derecho usamos muchas palabras mágicas, ¿no? Tenemos muchas palabras que tienen significaciones propias, pero que no solamente las pervertimos, sino que las modificamos de forma tal que nosotros, los abogados, solamente seamos los que los pueden entender. Pongamos un ejemplo, la palabra usufructo. La palabra usufructo viene del latín y lo que significa es uso del fruto. Uso del fruto de lo que yo te estoy dando a ti para que lo puedas cuidar. Pongamos un ejemplo, imagínense que yo les doy a ustedes una vaca en usufructo. Si esta vaca, por alguna misteriosa razón, llegara a quedar embarazada y tuviera un becerro, el becerro no es parte del usufructo. Es decir, el becerro no es fruto de la vaca. Fruto de la vaca es la leche, el queso y todo lo que se pueda producir a partir de los bienes que tiene la vaca, pero no el becerro. El becerro lo deberíamos de considerar como algo que me tienes que devolver y que no es parte del usufructo. O a eso solamente lo entienden los abogados, porque es algo para los cuales a ellos los adiestraron así, ¿no? Y les explicaron para que pudieran entender así esta relación de derecho. Esta es la razón por la cual la idea de la interpretación se vuelve todavía más importante, para que hoy pueda existir un criterio unificado. Tolkien creía que el criterio unificado de esta teoría literaria debería ser apegado más a la idea de una novela en cadena, es decir, la concatenación de una novela. Voy a ponerles dos ejemplos para que me puedan entender. Si ustedes, por ejemplo, hablemos del Señor de los Anillos, primero utilicemos este ejemplo. El Señor de los Anillos es una novela que se compone de tres partes, bueno, son muchas más, pero por lo menos la saga de la Comunidad del Anillo se compone de tres partes. La Comunidad del Anillo, las dos torres y el regreso del rey. Los tres los escribió el mismo autor, que es Tolkien. Lo que tú ves en esas tres novelas es que hay una seriación. Cuando terminas de leer la primera parte está ligada a la segunda y la segunda está ligada a la tercera. Y esto es fácil de entender porque básicamente la misma persona que escribió el primer tomo es la que escribió el tercero y el segundo. A menos de que estuviera loco Tolkien, empezaría a hablar de cosas misteriosas en el segundo y en el tercer libro. En ese sentido, nosotros lo que vemos es una novela que va concatenándose. O sea, ver la primera parte del Señor de los Anillos con la segunda y con la tercera es una relación en donde vamos a ver la unidad de todo un trabajo.
Dworkin pensaba que lo mismo pasaba con el derecho, nada más que en el caso del derecho, lo que pasaba es que había distintos autores. Si cada uno de los jueces que han ido deliberando en la historia de la justicia norteamericana se vuelve de este rollo, pues, no me entenderán. Pensemos en la Guerra de las Galaxias, no en las películas, sino pensemos en los libros de las Guerras de las Galaxias. Y los que más o menos les gusta esto de la Guerra de las Galaxias sabe que no son hechos por un mismo autor, sino que tienen varios autores que han ido escribiendo estos libros de la Guerra de las Galaxias. Ahora, lo interesante de esto es que aunque son muchos autores, aunque son distintas formas de pensar, distintas formas de escribir, todos ellos tienen un compromiso de unificar sus criterios, todos ellos tienen el compromiso de seguir la misma historia, compromiso que no es propiamente jurídico, sino es un compromiso moral. Dworkin piensa que así debería de pasar con la cuestión de la ley, que el juzgador tenga un compromiso de querer seguir una misma historia, de querer seguir la línea y que se siga hablando de una narración pese a que sean distintos actores los que lo estén escribiendo. En este contexto, lo que Dworkin propone es que la primera sentencia que se haya escrito en Estados Unidos tiene que tener una relación directa con la última sentencia que se haya hecho, porque todas ellas parten de precedentes que van evolucionándose, es decir, mi última sentencia, la última sentencia que se está haciendo ahorita, está relacionada a la anterior y la anterior con la anterior, pero no es de hablar de santos cuánticos, o sea, ya no es como aquí en México, de que hoy decimos una cosa y aplicando el síndrome de la chimotrufia, mañana decimos otra cosa porque así como decimos una cosa, decimos la otra, sino que tenía que haber una seriación y que tenía que existir el compromiso de que los jueces pudieran explicar y hablar a partir de las mismas condiciones y de los mismos fenómenos que se han ido planteando en cada una de las decisiones. Ahora, esto no quiere decir que la decisión judicial se vuelva estática. No lo vayan a entender así. Lo que quiero decir es que la decisión judicial va a entrar en un proceso de cambio, pero ese proceso de cambio siempre va a tener como una cadena. ¿Por qué como cadena? Para que entender. Miren, usualmente cuando yo empiezo a dar clases de derecho con los alumnos que me tienen a bien elegir como profesor de ellos en la facultad, yo empiezo siempre con lo mismo porque creo que es desde donde se empezar a hablar del derecho. El derecho en la realidad no existe. Es decir, en la realidad existen los libros que están en su escritorio, existe la computadora que tienen enfrente de ustedes, existe la silla en la que probablemente están sentados, pero de ahí en fuera el derecho no existe. O sea, nadie, yo no creo que nadie me pueda a mí decir, oye, yo me topé con la ley el día de ayer. No, el derecho es una abstracción y al ser una abstracción, pues esto se vuelve muy complicado porque para yo hacerles existentes a ustedes el hecho de que existe un derecho, tengo que ser capaz de poderles expresar a ustedes cómo esa abstracción podría ser entendida y cómo esa abstracción podría ser explicada. Entonces, en este contexto, la explicación sobre los conceptos o sobre las palabras que nosotros vamos a usar, pues sí se vuelve muy difícil, ¿no? Se vuelve necesaria de poder ser clarificada. Dworkin pensaba que la mejor forma en que a lo mejor nosotros podíamos clarificar esto podría ser a través de utilizar lo que él llamaba como una hipótesis literaria. Es decir, que todos los operadores jurídicos nos pusiéramos de acuerdo, estableciéramos un acuerdo, y que a partir de que todos los operadores que establecimos un acuerdo, determinemos cómo es que tú y yo deberíamos de entender la ley. Si me estoy explicando a ustedes, deberían de entenderlo y aplicar la ley y comunicar la ley de la misma manera en que todos estamos obligados a aplicar la ley. Entonces, este fenómeno o esta cuestión en particular es muy interesante cuando lo empezamos a ver en George. Él hablaba de una unificación para poder hablar del derecho. O esta unificación, ¿de qué nos iba a servir? Bueno, pues esta unificación lo que nos iba a servir a ustedes y a mí era para poder generar
una serie de decisiones jurídicas que tuvieran más apego a los valores de una comunidad. Dworkin no era de esos autores que separaban derecho y moral. Para él, derecho y moral y derecho y política siempre estaban unidos. Nosotros nunca separamos al derecho de la política. Y una de las preocupaciones que deberíamos de tenernos como abogados es precisamente que nuestra decisión judicial tuviera apego a la decisión política. Si nuestras dos decisiones, la decisión legal y la decisión política, no encontraban un acuerdo común, lo que estábamos haciendo era hacer, sin duda alguna, hacemos derecho, pero es un derecho que de ninguna manera va a ser viable en un orden social. Si pongamos un ejemplo, en la época en la que Saddam Hussein se encontraba en Irak, bueno, pues sin duda alguna había sistemas de derecho. No eran los más idóneos, porque pues había mucha crueldad, pero sí había un sistema de derecho. Políticamente no era el más conveniente, sí, pero también sí había un sistema de derecho. Lo mismo pasa acá. Es decir, nosotros tenemos un sistema de derecho, aunque políticamente no lo avalamos, y la mejor forma de poder avalar esto era a partir de generar una interpretación que nos hiciera entender cómo surgió esta decisión judicial. Una decisión judicial en la que lo más importante era encontrar un principio común o una forma en la que todos los conciudadanos, todos los miembros de la comunidad política, encontráramos un acuerdo y al encontrar ese acuerdo, pues decía Dworkin, encontrar la justicia. Si la justicia no consistía o no consiste en términos de Dworkin en darle a cada quien lo que le corresponde, sino en encontrar principios políticos que puedan ser más viables para poder vivir en comunidad. Cuando los principios políticos son aprobados por la mayoría, es entonces cuando nosotros encontramos una comunidad que sí tiene o que es capaz de generar justicia. Dworkin le quedaba muy claro eso, o sea, a él le quedaba claro que lo que teníamos que buscar era esos tipos de principios que pudieran a nosotros garantizarnos justicia, que pudieran garantizarnos equidad y que pudiéramos encontrar satisfacción de poder vivir ahí. Ahora, lo más triste de este caso, no, y eso valdría la pena aclararlo, es que, pues desafortunadamente en México nosotros estamos muy lejos de ese tipo de decisiones judiciales. Bástese ver, por ejemplo, las decisiones de la Suprema Corte. No, en el caso de la Suprema Corte, pues todo depende de qué humor se levanten el día de hoy los ministros. O sea, así como hoy pueden venir de muy buen humor y sacar una decisión progresista, mañana a lo mejor no, pues se pararon de mal humor porque no les prepararon el desayuno como ellos querían y sacan una decisión que es estrictamente legalista, dando 3 pasos atrás, ¿no? Esto, por ejemplo, lo pueden ver en la contradicción de tesis que se presentó para hablar sobre los derechos pro persona. ¿No? Es decir, por un lado te dicen, nosotros vamos a colocar los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución porque nosotros queremos beneficiar esta voluntad que tiene el constituyente de beneficiar al principio pro persona, entonces los ponemos en ese mismo nivel y después, un año después dicen, no, ¿sabes qué? Zafín, zafado, porque arriba está la Constitución y nosotros no tenemos la capacidad de aplicar este tipo de principios en este sistema constitucional. Tenemos muchas ganas, pero no tenemos la infraestructura, así que salados todos. Entonces, este problema, yo creo que lo lleva a ver cómo realmente nosotros no generamos una interpretación que pudiera ser clara para todos los elementos que viven en un mismo entorno social. Dworkin, cuando escribe esto, no, yo creo que lo que él menos esperaba es que él fuera a tener una reputación por parte de los expertos en literatura, y en particular la tiene por un autor que se llama Stanley Fish. Stanley Fish es un profesor de la Universidad de Florida, es un profesor que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la literatura, sobre la cuestión de la teoría literaria, y él decía, a ver, dice, ¿sabes qué? No puedes entender ni a las novelas ni a la interpretación legal como una pena en evolución. ¿Sí? Al final lo que te debe de quedar claro es que hay una serie de interpretaciones alternativas que disminuyen las posibilidades de que exista una novela en cadena. Si esta idea de que la historia va a ir marcando este proceso de las decisiones, pues no es existente porque no depende propiamente de los predecesores,
sino depende de otro tipo de relación, depende de la relación con el autor, ¿sí? En dónde se encuentra el autor en un momento determinado y cuál es su lugar en esta cadena de interpretaciones. Para Fish, decía él, que la interpretación de la visión del intérprete es, tiene un antecedente que propiamente no es intelectual y que puede ser separado de sus formas de ver el mundo, o sea, de los propósitos con los que él construye. El intérprete, decía Dworkin, Stanley Fish, no está constringido por el pasado. Si él lo que hace es recrear y desarrollar sus nuevas teorías, ¿no? Desarrollar cómo es lo que él piensa que se debe de aplicar y a partir de eso, pues ir tomando las decisiones o el rumbo que debe de ir tomando la propia novela. Eso es muy importante si ustedes lo quieren ver en términos del derecho, porque al final de cuentas las personas, los operadores jurídicos, pues ellos nunca actuaron con libertad ni actuaron de manera restringida, ellos fueron creando las cosas conforme fueron avanzando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que fueron abogados conocieron amigos en la facultad que hoy son jueces. Y bien valdría la pena hacerle la pregunta a ellos, si ellos realmente se vieron constringidos por el pasado para poder tomar una resolución judicial o simplemente la tomaron, se tocaron, pusieron su mano en el corazón y entiendo, miren, y esto sea esto desde el argumento de Dworkin o el argumento de Stanley Fish. Pues lo que queda ahí, obviamente la teoría de Ronald Dworkin, pues quién sabe si realmente funcione, si realmente pueda ser útil. Pero ¿qué queda esta necesidad de que pudiéramos hablar de términos interpretativos? Aún y pensamos que la ley es lo suficientemente clara. La ley no presenta esa claridad, la ley no tiene esos elementos para dar claridad. A partir del solo uso de esas palabras que no están definidas y que no están determinadas. Y cuando nosotros hablamos de interpretación, lo que hablamos es de buscar qué es lo que quiso decir el legislador con esas palabras cuando determinó que esa iba a ser la ley. Entonces, yo en este contexto yo dejaría esta discusión o esta plática sobre la interpretación y la interpretación. No sé, compañeros, como ustedes saben, antes salía más los miércoles a las 10. Yo estoy orgulloso de dos cosas. Estoy orgulloso de mi familia, orgulloso de mi otra familia, que son los Quinkles. Ya están en la maestría. Entonces ellos de 7 a 10 de la mañana van a la maestría, cosa que no les permitía llegar acá. Hoy, de hecho, muchos de ellos están haciendo sus tareas porque ya viene el final del semestre. La vuelta no hicieron nada, no, estuvieron ahí nada más rascándose la gorra del ombligo. No digo nombres porque se enoja cada quien que estaba. La única forma de cambiar esta sociedad es en la medida en que esté conformada por informadas, por personas que quieran discutir y por personas que quieran transformar.